Gálatas 5, verso 13 al versículo 15. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y si se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. En esta sección, el apóstol Pablo continúa instruyéndonos acerca de nuestra libertad en Cristo Jesús. Y lo que ahora hace Pablo es explicarnos cuál es la naturaleza de esta libertad. Él dice que esta libertad en Cristo tiene cierta forma, tiene cierto patrón. Y él comienza diciendo que los creyentes en Cristo Jesús efectivamente han sido llamados a la libertad. Y luego entonces presenta tres cosas con respecto a esta libertad. En el versículo 13 nosotros vemos que Pablo presenta la experiencia práctica de la libertad en Cristo. Él dice: ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Pablo está diciendo que la libertad que nos da el Evangelio en Cristo Jesús es una libertad que proviene de nuestra justificación, de nuestra adopción. De allí el hecho que él utiliza el término hermanos. Hermanos aquí se está refiriendo a aquellos que forman parte de la familia de Dios, que son miembros de la iglesia del Señor, aquellos que han sido justificados con la sangre preciosa de Cristo y aquellos que han sido adoptados como parte de la familia del Señor. Pero Pablo dice que esta libertad que tenemos en Cristo no es una autorización para pecar, no es una licencia para pecar. Por eso dice: solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Aquí la palabra carne o carnalidad se refiere a aquel remanente del pecado que aún queda, que aún permanece en el creyente. Y Pablo contrasta de manera bastante firme aquí la libertad que tenemos en Cristo Jesús con la carnalidad que proviene de nuestras pasiones pecaminosas. Son total y completamente incompatibles. Después, en el verso 14, Pablo presenta la manera de regular la libertad cristiana. Él dice: porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo está respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo puedo evitar abusar de mi libertad en Cristo? Bueno, regulando tu vida por medio de la ley del Señor. Es decir, la libertad se expresa a sí misma a través del amor, y el amor se expresa a sí mismo a través de la obediencia a la ley de Dios. Entonces, nos está diciendo el apóstol que el amor es formado por la ley, es estructurado por la ley de nuestro Señor. Y lo último que dice Pablo es que hay que tener mucho cuidado con abusar de la libertad. Fíjense, verso 15: pero si se muerden y si se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Todo indica que los judaizantes, al querer imponer su legalismo en las iglesias de Galacia, habían generado en el seno mismo de esta iglesia grandes problemas.
Las personas se estaban peleando las unas con las otras, las personas se estaban discutiendo, se estaban tratando mal. Pablo habla aquí de morderse y de comerse los unos a los otros. Son figuras de lenguaje que apuntan a esas peleas internas que habían. Y fíjense que el legalismo siempre produce ese tipo de mentalidad en una iglesia. Porque el legalismo siempre engendra una preocupación por uno mismo, engendra el sentirse mejor, sentirse capaz, sentirse absoluto, y por lo tanto produce divisiones, produce espíritus partidaristas. Entonces aquí vemos que en las iglesias de Galacia estaban sucediendo este tipo de cosas. Estaban actuando no como hermanos en Cristo, estaban actuando como animales, se estaban mordiendo, se estaban comiendo. Ciertamente todos hemos visto, por ejemplo, a los perros mordiéndose los unos a otros en una terrible pelea. Bueno, esa es la idea que está presentando Pablo aquí. Eso es lo que estaban haciendo, ojo, dentro de una congregación que decía pertenecer a Cristo Jesús. Queridos, nuestra libertad en Cristo es algo glorioso. Es algo por lo cual nosotros deberíamos estar dispuestos a morir. Porque la libertad en Cristo está en el mismo corazón del Evangelio. Pero tengamos mucho cuidado de no abusar de esta libertad. Al contrario, vivamos en esta libertad tal como ella es regulada por el amor, por la ley de Dios, sirviéndonos los unos a los otros.